En el vídeo de hoy vamos a estar buceando en una pregunta: ¿por qué procrastinamos? O dicho de otra manera, ¿por qué nos cuesta tanto dejar de procrastinar a pesar de que a veces no nos hace sentir del todo bien? Seguro que te suena la mítica frase de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, y que solemos repetirnos en momentos de aburrimiento, de pesadez o de postergación de tareas. Esta frase tiene mucho que ver con la raíz etimológica del verbo procrastinar y que viene a significar dejar para mañana. Y fíjate que aunque de forma general el hecho de dejar tareas para mañana, el hecho de procrastinar lo asociamos normalmente a la gestión de tareas o a la gestión del tiempo, la realidad es que procrastinar, más allá de estar relacionado de forma directa con la gestión del tiempo, está relacionado con nuestra gestión emocional, con esa gestión de esas emociones, esos pensamientos o esos sentimientos que podemos llegar a sentir negativos, como puede ser el aburrimiento, el desinterés, la apatía o la falta de confianza en uno mismo. Fíjate que cuando procrastinamos, de alguna manera estamos confrontando dos aspectos. Uno racional, que tiene que ver con esa tarea que tenemos que realizar para conseguir un objetivo, para avanzar o para cumplir con una obligación. Y por otro lado, el emocional, que tiene que ver con esa atención inmediata de esas emociones o de ese estado emocional un poco más negativo. Es un poco esa atención emocional inmediata en el corto plazo en pro de esas tareas en el medio o largo plazo. Y aunque parezca paradójico, esta confrontación, por así decirlo, pone en marcha un círculo vicioso, el círculo vicioso de la procrastinación. Por un lado, me siento mal porque estoy retrasando, dejando de hacer una tarea, pero a la vez la sigo retrasando porque de alguna manera el hecho de no hacerla en este momento me hace sentir bien. Paradójico, ¿verdad? Pero de hecho hay estudios que nos hablan de las cogniciones procrastinadoras y que tiene que ver justamente con este bucle de pensamientos y de sentimientos que nos hacen quedarnos enganchados en este estado un poco de culpabilidad y dejar de hacer una tarea. Como ves, procrastinar es una acción que más allá de estar asociada directamente a situaciones de holgazanería o de dejadez o de pasotismo, tiene que ver mucho más con esa falta de gestión emocional o de pensamientos asociados a determinadas tareas o determinados momentos de nuestra vida. Aquí también nuestro estado de ánimo juega un papel fundamental. De ahí que el hecho de procrastinar no sea simplemente algo exclusivo de personas perezosas o holgazanes. Tiene que ver más que nada con un mecanismo natural de la gestión de las emociones en determinados contextos. Por eso, aunque cuentes con tips, estrategias o ideas para empezar a dejar de procrastinar con ese foco puesto simplemente en la gestión del tiempo, la gestión de tareas, puede ser que llegue un momento que sientas que estás en un bucle de insatisfacción, que estás repitiendo el mismo patrón o las mismas sensaciones una y otra vez. Y es porque ese componente emocional ha quedado en un segundo plano o en muchas ocasiones ni siquiera lo tenemos en cuenta. Por eso es importante que cuando nos demos cuenta que estamos procrastinando una tarea, más allá de entrar en lucha con nosotros mismos desde esa autoexigencia, desde esa exigencia o desde esa culpabilidad, es importante tomar perspectiva y aprovechar también ese momento para darnos cuenta de lo que estamos sintiendo, de cómo nos estamos relacionando con esa tarea que tenemos que hacer, de cómo estamos recolocándonos ante esa emoción de la culpa e incluso qué estamos necesitando en ese momento. Por eso te propongo una técnica infalible para recolocarte ante la procrastinación. Y esta técnica tiene dos fases. La primera fase es la de recolocación, que es la que vamos a ver en el vídeo de hoy y en los tips a continuación. En esta fase lo que vamos a hacer es recolocarnos ante esos pensamientos, esos sentimientos y emociones que están apareciendo en ese contexto o con esa tarea. Y una fase 2, la acción rápida, que es una serie de tips y de ideas para que puedas vencer ese estado de ánimo, recolocarte ante ese estado emocional y pasar a la acción. Esto lo veremos en un próximo vídeo. Así que comencemos con la fase 1, la fase de recolocación. Es un plan de 6 preguntas. 6 preguntas que has de contestar de forma rápida para evitar que el ego de la mente acabe un poco entrando en ese bucle y justificando la respuesta. De lo que se trata es de plantearte estas preguntas que te van a ayudar a recolocarte ante la tarea, la emoción y la necesidad de base. El objetivo principal de esta fase es recolocarte emocionalmente ante esa tarea, ante esa situación y en ese estado en el que te encuentras, más allá de la decisión que después decidas tomar. Puede ser que decidas pasar a la acción o que decidas seguir procrastinando. El conflicto no está en sí con la procrastinación, sino de la emoción que te domina. Por eso esta primera fase te va a ayudar a, en el caso que decidas procrastinar y dejar esa tarea para otro momento, que lo hagas desde esa paz, esa serenidad y esa coherencia y no entrando en esa lucha de autoexigencia o contigo mismo. Y obviamente si decides pasar a la acción, también que lo hagas desde ese convencimiento y esa serenidad y no con esa autoexigencia de lo tienes que hacer porque al final consigues el efecto rebote.
Así que, como te decía, en esta primera fase de recolocación te propongo un plan de 6 preguntas. 6 preguntas que has de responder de forma rápida, al primer pensamiento que venga a tu mente. Te invito a que las tengas siempre contigo en el móvil, una libreta, y que si te cuesta responderlas de forma rápida porque ves que tu mente entra en un bucle de justificación, entonces para y escribe. Eso va a ayudar a que tu mente se enfoque. Este plan de 6 preguntas que te irán apareciendo en pantalla son las siguientes. Pregunta número 1, ¿qué tarea tengo que hacer? Pregunta número 2, ¿por qué tengo que hacer esta tarea? Esto te va a conectar un poquito con ese motor, no solo esa motivación interna, sino también esa motivación externa y también si existe algún tipo de exigencia o de compromiso con terceros. Pregunta número 3, ¿para qué tengo que hacer esa tarea? Pregunta número 4, ¿qué lograré cuando la realice? Aunque parezca igual a la anterior, no son exactamente lo mismo. Esta te conecta con esa visión de logro una vez que ya has hecho esa acción y la anterior, el para qué, con esa motivación interna. Pregunta número 5, ¿puedo desmenuzarla en acciones más simples? Y pregunta número 6, ¿cuánto me llevaría a hacer esta tarea? Como ves, son preguntas bastante simples, pero como sucede en la mayoría de las ocasiones, justamente por lo obvias que son o lo simples que son, las acabamos dejando en un segundo plano creyendo que tenemos clara la respuesta. Y solo cuando nos paramos y nos damos ese permiso para responder de forma rápida y concreta, nos damos cuenta de cuáles nos cuesta más responder, quizás porque no tenemos clara la respuesta o quizás porque estamos en conflicto con nosotros mismos. Y es ahí ese punto de partida de recolocación de este plan de 6 preguntas. Una vez que ya tienes claras tus respuestas, las tienes delante, las has leído y un poco te vuelves a enfrentar a ella, pero desde esa objetividad y como en ese rol de observador, puedes identificar qué es lo que está pasando en este momento. Algunas situaciones que puedes sentir son, primero, que tienes ese sentimiento de obligación, pero de que no te corresponde, que de alguna manera te ha costado poner ese límite y estás asumiendo tareas que a ti no te corresponden y esa lucha interna se manifiesta en querer postergarla. Segundo, un exceso de positivismo, como yo lo digo, y es que en el fondo estamos esperando que suceda un milagro, que la tarea se haga por sí sola o quizás que surja algo que haga que no nos tengamos que responsabilizar. Esto es mucho más habitual de lo que piensas. Tercero, la desmotivación por la propia tarea, y esta desmotivación puede ser interna o externa. Quizás no tenemos claro ese para qué, desde dónde lo estamos haciendo a nivel personal, que nos va a reportar, o quizás no hemos conectado con esa imagen, no hemos visualizado ese contexto o ese escenario final una vez que hayamos conseguido esa tarea. ¿A qué nos está acercando exactamente? Otro aspecto, por ejemplo, aquí en el plano de la acción puede ser falta de estrategia. Y es que a lo mejor crees tener claro la tarea, pero cuando te sientas a hacerla, aparece muchísimo ruido, muchísima dispersión y no sabes realmente por dónde empezar o qué es lo que tienes que hacer. Y es porque ahí existe un desconocimiento de la acción en sí misma o una falta de estrategia para pasar a la acción. De hecho, en este punto, la quinta pregunta, la que tiene que ver si puedes desmenuzar esa tarea en acciones más simples, te va a ayudar. Porque en muchas ocasiones lo que pensamos es que una idea consiste en este paso y este paso, y a la hora de la verdad, en vez de tener 3, tiene 20, y es lo que hace que entremos en esa sensación de frustración cuando pensamos o nos imaginamos haciendo la tarea. Y relacionado con esto, pues puede aparecer esa sensación de dispersión mental, donde sí creo tener clara la tarea, pero en el fondo no lo tengo claro, o son más acciones las que hay que hacer previamente, o es una acción tan general o tan compleja que el hecho de enfrentarnos a ella desde esta visión tan amplia nos genera muchísimo estrés. Otro aspecto puede ser la falta de confianza en uno mismo, la baja autoestima. Quizás de alguna manera nos estamos adelantando en esa rueda de los y si no sale bien, y si no consigo lo que quiero, y si estoy invirtiendo mucho tiempo y energía. Por eso al final esta primera fase de recolocación, antes de tomar la decisión de pasar a la acción, es sumamente importante, porque al final de nada te sirve ponerte a hacer si no tienes claro cuál es tu terreno de base. Hay un ejemplo que ya te he compartido en otros vídeos y que me gusta siempre poner, que es el de la carrera. Cuando tú vas a hacer una carrera, tú cuentas con un equipo, una ropa deportiva, un calzado, etc. Pero ese calzado o ese material va a variar muchísimo dependiendo de si vas a correr a la montaña o vas a correr a la arena. Al final la acción es la misma, es correr, pero el hecho de que lo hagas en un escenario o en otro va a cambiar muchísimo esa equipación que vas a llevar. Pues lo mismo sucede aquí y cada vez que queremos pasar a la acción hacia un objetivo, hacia una meta.
Tienes que analizar primero cuál es tu punto de partida. Por eso esta fase 1 es sumamente importante. Un plan de 6 preguntas que te van a ayudar a recolocarte. Además, ya sabes que las preguntas son grandes activadores mentales. Por eso el hecho de incorporarlas en esta primera fase va a ayudar a que tu mente salga un poquito de ese bucle o de ese ruido mental que pueda estar teniendo y le sea más fácil ganar claridad y concentrarse y ganar foco para encontrar esas oportunidades y pasar a la acción. Como ves, al final, más allá de ponerle esa etiqueta de procrastinar es malo, sal de la procrastinación, de lo que se trata es de usar también esos momentos para conocerte más, para darte cuenta de qué estás necesitando a todos los niveles, a nivel interno, a nivel personal, pero también de las tareas, de las personas o los contextos en los que te mueves. ¿Por qué en un determinado momento quieres hacer una tarea? ¿Por qué estás incorporándola en tu vida? ¿Hacia dónde te está acercando? ¿Hacia dónde te está alejando? ¿Qué te mueve internamente? Todo esto te da esa información para que al final, más allá de la decisión que tú tomes, que bien puede ser pasar la acción o seguir procrastinando, lo hagas desde esa calma y esa serenidad de esto lo estoy haciendo desde mí y estoy en paz, estoy tranquilo. El conflicto surge cuando entramos en esa lucha y en ese círculo vicioso de culpabilidad y autoexigencia y insatisfacción con nosotros mismos. Deseo de todo corazón que esta primera fase de recolocación te sirva para poder empezar a recalcular ruta y sobre todo sentirte tranquilo en esos momentos de procrastinación. Y si te interesa, estate atento que en el próximo vídeo pasamos a la fase 2 de acción rápida con esos tips para, una vez que te has recolocado, si decides pasar la acción, lo puedas hacer de forma rápida con una serie de tips sin que ese estado emocional te vuelva a atrapar. Si te gusta este contenido, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que estés al tanto de cada nuevo vídeo y por supuesto darme un like, que eso me ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Por mi parte, como siempre, te doy las gracias por haberme acompañado un día más. Te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo y muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo.